Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy ya veréis que vamos a hablar con un maestro de un tema muy complejo, Como todo cosa o elemento complejo, pues tiene sus repercusiones a veces. A ver si lo sabremos explicar. Saludamos al profesor Xavier Vilajosana. Xavier, bienvenido al Sapiens. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ferran? Muy buen día. Que sea feliz para todo el mundo. Que para eso estamos, para poder tener felicidad y disfrutar cada día. Bueno, déjame hacer un poco así de guasa humorística, económica, geopolítica. El que no está de mucha guasa parece ser es Elon Musk, que está perdiendo ingentes cantidades de millones de dólares con estas decisiones arbitrarias de su gobierno en Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿está perdiendo o está sembrando? Interrogante al aire. Sí, ¿por qué lo dices? A ver, los agricultores pierden semillas cuando están sembrando, pero después el trigo da una producción impresionante, ¿no? Pues quién sabe qué es lo que se está gestando. Bueno, aquí hay muchas, se conjugan muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que no sé si son 6.000 millones de dólares, así se le han ido de sus cuentas en un flash. Veremos ahora con las reacciones de los aranceles que se aplican a China del 105%, cuál será la contramedida, cuál será el antídoto de Pekín. Vamos a ver. ¿Tú crees que esto nos va, como dicen algunos expertos, nos puede conducir a una recesión global o es una sacudida temporal? Los cocineros ya tienen preparada los ingredientes para hacer el producto. Después veremos qué es lo que nos vamos a comer. Bueno, de hecho, incluso, ya que hablamos de Elon Musk, según la información que tengo, la Unión Europea tiene una contramedida para su red de satélites más que conocidas, ¿no? Los Starlink, es la Iris 2, que allí, pues bueno, hay Eutelsat, Hispasat y el SES, SS, para neutralizar pues la era espacial en la cual Elon Musk puede perder mucho con los coches, puede perder mucho, pero el futuro está en el espacio y él lo sabe de primeras a primeras. A ver, para mí el espacio es importante por las frecuencias que nosotros nos comemos. El interactivo, cielo-tierra, nosotros estamos en medio. Realmente somos conscientes, tenemos suficientemente conocimiento de todo lo que se está gestionando, de todo lo que se está evolucionando, desarrollando. A ver, no se permite un paso sin estructuración previa. Eso ya está estructurado, ya está direccionado. Vuelvo a repetir, nosotros estamos en medio. Veremos a ver cómo evolucionaremos en ese planeta, porque estamos ahí, como he dicho, en medio.
de arriba y de abajo. Que una persona sea identificada, sea manifiesta, a veces nos enseñan una luz en la pared, pero sabemos dónde está el foco realmente y qué está emitiendo realmente. Nos falta mucho conocimiento para mí. Sí, desde luego que, bueno, incluso hay disputas entre Elon Musk, cargado intensamente contra Peter Navarro, que es el principal asesor comercial, económico del presidente Donald Trump, ¿no? Y le ha dicho, y perdóname, pero es que le ha dicho tal cual, idiota en redes sociales, mientras que el CEO de la firma Tesla, Elon Musk, pues parece ser distanciando de estos planes arancelarios que está dictaminando, digámoslo bien, la Casa Blanca de Estados Unidos para ver, bueno, qué puede acontecer. No estaba el mundo frágil, ¿no? Que ahora viene esto que veremos, pues yo no sé si se van a encarecer los alimentos, si podemos, como dicen algunos, entrar en recesión, se puede parar la construcción debido al aumento de los materiales o no, o a lo mejor empezarán a bajar los precios porque no se exporta tanto y tendrá que haber consumo local. Vete tú a saber por dónde saldrá esto, o simplemente pues es una estrategia muy bien diseñada, muy difícil de percibir, pero que de momento está poniendo en jaque a muchísimos países. Incluso Donald Trump pues ha dicho que está negociando ya con muchos países y que le están besando esas partes, ¿no? Veremos. Bueno, Xavier, vamos a entrar en temas más terrenales, no del espacio económico, sino terrenales, porque en el último programa nos quedamos en el tintero de hablar de algo que está a la Tierra, que algo que se mueve entre nosotros y es indetectable prácticamente, si más no es invisible, imperceptible, no tiene olor, no tiene color, no tiene forma, pero ahí está. Vamos a hablar de estas líneas surcan, nunca mejor dicho, planeta Tierra. Esas líneas del planeta Tierra es lo que he comentado hace un momento. Nosotros estamos entre medio de arriba y de abajo. Realmente lo que tenemos en nuestro subsuelo, debajo de nuestros pies, y fíjate que es una parte muy importante, porque si tenemos el conocimiento de que el único punto de acupuntura que está en la planta del pie es el 1 de riñón, que es el punto recuperador, el que te permite reconectar el sistema. Cuando te dicen toca de pies al suelo, es precisamente para que ese punto pueda intercambiar esa parte energética. Intercambia con eso que tenemos debajo nuestro, ¿no? Estas frecuencias geomagnéticas. En fin, la radioestesia existe desde los tiempos inmemoriales, o sea, desde el inicio de la creación, porque es la Tierra, ¿no? Y de ahí nos alimentamos todos y vivimos todos, la naturaleza, los árboles, los minerales, los animales. Si quieres tener un animal enfermo, tenlo en casa, encerrado, que no pueda salir a pisar la tierra, ¿no? Nosotros, fíjate, cuántos años hace que se nos ha aislado de ese contacto con la tierra. Fíjate, hoy en día es una moda exquisita que un señor vaya con un traje maravilloso, pero con unas bambas. No tengo nada contra las bambas, usadas puntualmente, pero es un aislante brutal, no te permite fluir energéticamente. Tenemos el asfalto, tenemos los cementos, tenemos los mosaicos, las baldosas que hay hoy en día. Antes en las casas había piedra y había madera cortada en la luna correcta, o sea, había un respeto a la vida. Hoy en día eso es totalmente en contra de la vida.
Entonces, pues sí, es muy importante lo que tenemos debajo nuestro y saber conocerlo y saber manejarlo, porque cuántas personas simplemente por el hecho de estar descansando en una zona donde hay ese canal telúrico de una línea Harman o de un cruce o de un vórtex, eso está cambiando la conexión celular a nivel biomagnético y eso puede incluso generar una autoagresión, o sea, se desarrolla como un proceso cáncer también, o sea, estamos totalmente desubicados, no somos conscientes de la importancia del subsuelo y de cómo hemos de poder gestionarlo. En fin, sitúame, por favor, que ya ves que yo me voy. O sea, Bueno, las tertulias tienen esto, ¿no? Empiezas con un tema y después nos vamos surcando las líneas verbales temporales. Mira, hablabas de la radiestesia. A mí es algo que me fascina desde hace muchos años, ¿no? La radiestesia, hay personas que ya llega un momento que eres tú radiestésico, pero ¿por qué no utilizar un péndulo que no tiene nada que ver con cosas extrañas ni ocultas? O unas varillas para encontrar, por ejemplo, agua o metales nobles. Yo recuerdo cuando aprendí a usar las varillas, que yo pensaba, digo, bueno, vamos aquí a ver qué pasa, ¿no? Y realmente era alucinante cómo puedes llegar a detectar unos campos de fuerza que incluso, no te digo que te puedan empujar bruscamente, pero llega un momento que, ¡pum!, es como si chocas contra una pared invisible, ¿no?, cuando se cruzan. Y claro, ya hay datos, ya hay indicios en la historia que esto no es de hace 2 semanas, sino que en el Perú muy ancestralmente ya se utilizaban este tipo de elementos para, bueno, pues localizar, por ejemplo, agua. También en la China, hace unos 4.000 años atrás, también ya utilizaban pues estas habilidades para, bueno, pues indagar, descubrir, excavar elementos del subsuelo que de otra manera pues no se podían ver, ¿no? Como por ejemplo pues los flujos de agua. Incluso en la China hablaban, claro, de energías negativas y ellos lo catalogaron como la cola del dragón. ¿Sabes aquello que te pega un latigazo flash, ¿no? Pues también la sabían detectar. Y dices, oye, pues esto lo buscas así en tiempos ya más cercanos y dices, a ver, por ejemplo, en la antigua Roma iban haciendo agujeros hasta que encontraban agua para hacer un pozo, en la antigua Grecia, en la antigua Persia, o tenían ya elementos de este tipo, no tecnológicos, pero sí basados en la naturaleza para detectar flujos, por ejemplo, de agua. Evidentemente, y uno de los principios más antiguos es la observación de los animales. Los animales detectan precisamente esa frecuencia energética que fluye, que nosotros no vemos, pero que en cambio ves que ellos van no sé dónde y empiezan a escarbar y encuentran agua. O sea, verdaderamente nosotros necesitamos herramientas, como bien has comentado, el péndulo, las varillas, etcétera, vale. Pero si simplemente fuésemos conscientes de nuestro equilibrio físico y pudiésemos interrogarnos a nivel de equilibrio físico, sabríamos si vamos para adelante puede ser un sí, si vamos para atrás puede ser un no. O sea, es una cosa que tenemos naturalmente todo el mundo, pero que no se nos ha enseñado, no se nos ha facilitado esa interacción, sino direccionado en la dirección que antes hemos comentado unas personas, pero es que no son actuales de ahora, eso ha sido siempre
hay quien manda y hay quien ordena, ¿no? ¿Y cómo se nos ha ordenado? Pues desordenándonos correctamente, así. Las personas que encuentran agua reciben el nombre de zahoríes, ¿no? Y siempre se ha menospreciado este tipo de personas que decían o dicen que saben encontrar agua con 2 varillas de cobre o con unas ramitas de avellano, que reciben muy bien los aniones de la tierra. ¿Por qué crees que se desvirtúa, menosprecia estas personas en tanto en cuanto vas con ellas y dices, mira, aquí hay agua y aquí tal? Y a día de hoy se les paga una auténtica fortuna para que en terrenos que a priori son áridos te marquen dónde hay agua, dónde está la corriente, incluso. Ojo, que esto ya es alucinante. Yo cuando lo vi y lo aprendí me quedé, flipado. Te puedan decir la profundidad por la cual discurre el agua. Si tú no lo vives en primera persona, yo reconozco que explicar esto puede sonar como, no sé, una película de Minecraft. Mira, hay una cosa, la primera que has dicho, que las personas que tienen esta capacidad se sienten, o sea, se las desvalora, se las menosprecia, se las maltrata. Primeramente, fíjate que he hecho la expresión persona. ¿Por qué? Son personas que fluyen con su percepción, su sentimiento, su primera conexión, su primera comunicación. No hay duda. Por lo tanto, es sí o no. No hay más. Es código binario. Y siguiendo con lo que has comentado, he tenido la suerte de conocer un radioestesista que trabaja con péndulo y trabaja con mapa. O sea, le llevas el mapa de la zona, sea de la parte del planeta que sea, es igual, te dice el punto exacto y la profundidad donde está el agua, estando radioestésicamente. Y eso no una vez, una detrás de otra. Entonces, ¿qué criterio van a tener las personas? Bueno, las personas no dudan. La gente va a tener de esta persona. Pues que está loco, ¿no? Que dice que a través de un mapa, vale, pues imagínate que la radioestesia es una cosa que funciona tan sencillamente y tan naturalmente que yo tengo personas que me testan el material a través de web y solicitan lo que necesitan. O sea, la información existe, es real. La duda que nos han inculcado también existe y esto es lo que nos desestructura. Y el radioestesista no duda, fluye. Tuve hace un tiempo un grupo de personas que trabajamos sobre el tema de la geolocalización con el péndulo, ¿no? Y explico una anécdota. Cogí y tenía una bola de estas de masaje chino, una bolita de masaje, y digo, la voy a esconder y con el péndulo tienen que trazar un dibujo de un mapa y a ver si la encuentran. Y Xavier, pues fue muy interesante porque me fui de la sala donde estábamos, me fui a un parque, había una roca ya descomunal, digo, mira, la voy a poner aquí la bola y entonces tampoco era muy difícil, pero tampoco era nada fácil, ¿no? La pondré aquí escondida en la roca y a ver. Y cuando dejé la bolita, estaba volviendo y pienso, caray, si es un parque, a ver si vendrá aquí algunos niños a jugar o algunas niñas, ven esta bola y se la quedan. Era una posibilidad. Digo, no. Mira, me volví para atrás, cogí la bola, digo, a ver, ¿dónde la puedo esconder?
que tampoco sea extremadamente lejos, ¿sabes? Que no tengas que caminar 2 kilómetros buscando la bola de masaje chino. Y había un pequeño laguito artificial. Digo, mira, aquí dentro del agua, ¿sabes? ¡Plum! La puse allí dentro. Estábamos en la sala. Digo, venga, va. Mirad con el péndulo, hacer un croquis y a ver qué os marca. Y fue alucinante. Te diré yo que el 70% les marcaba en el parque. Dices, caray, qué fuerte. Sí, salimos afuera, plim, 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 nos fuimos al parque y muchísimas personas del grupo se fueron a la roca. Yo digo, esto no me había pasado nunca. ¿Cómo puede ser que busques algo que has puesto aquí, que les marque aquí y que no está? Y después, bueno, hubo una persona que dijo, pues a mí me marca otro sitio. Y bueno, pues uno se fue para arriba a la montaña, que creo que ya era más en forma así de exploración, el otro para aquí, el otro para allá. Digo, venga, vamos, a ver, va. ¿Qué os marca? No, pues aquí me marcaba aquí. Y se les cortó la información, lo que dices tú, Xavi, ¿eh? Bueno, y una persona dice, no, a mí me marca en otro lugar. Digo, pues vamos a ver qué lugar es. Nos acercamos y oye, encontró la bola sumergida en ese lago artificial que no hacía más de un codo y medio de profundidad, ¿no? ¿Y sabes a qué conclusión llegué, Xavi, eh? ¿A qué conclusión, por favor? Pues es que tú lo has clavado a la información. El rastro energético que dejó la información, que yo llevaba la bola hasta el parque y la puse en la roca, que primero la llevaba en el bolsillo y después la toqué con la mano, la deposité, la volví a coger pensando, digo, no, aquí si viene a jugar va a desaparecer la bola, seguro que se la queda alguien para jugar, lo que sea. Me la llevé y la energía, hasta que la solté en el lago, quedó un rastro energético, porque si no, te aseguro que era casi, no que me gusta decir la palabra imposible, ¿no? Pero técnicamente muy, muy, muy difícil encontrar esa bolita de masaje chino sumergida en ese laguito a un codo y medio de profundidad, más o menos. Ojo, que no estaba a la vista, que estaba mezclada con piedras. La información queda de forma atemporal en el espacio. Yo llegué a esta conclusión. ¿Qué opinas? Fíjate lo que has comentado. Ahora te voy a hacer una observación que vamos a sacar provecho todos. Tu primera impresión, ¿cuál fue? La roca. Ese es el primer pensamiento. Esa es la fluidez correcta de emisión. Eso es lo que graba. ¿Qué pasó después? Analizaste el pensamiento, la duda, el miedo. Desplazaste y incrustaste en el agua, en el fondo, ¿vale? Eso fue el segundo pensamiento, pero no el primer pensamiento. Fíjate la importancia de hacer caso al primer pensamiento. El 70% de las personas fluyeron con ese grabado energético. Eso quedó grabado, eso estaba ahí, es lo que percibieron. Pero después tuvo que haber una persona más altamente sensible para poder disociar esa desconexión y centrarse en la fluidez energética que quedó grabada en el segundo plano. ¿Me he explicado? Sí, es que es así. Y es curioso, Xavier, ¿no? Porque pues hay personas que dicen, no, es que mueves tú el péndulo con la mano. Bueno, yo tengo que decir que el péndulo por sí solo no se mueve, a no ser que hayan fenómenos que ya entramos en otros campos. El péndulo por sí solo no se mueve, pero el péndulo es receptor, podríamos decir, de micromovimientos del inconsciente que vienen del supraconsciente y que ahí está la sensibilidad para detectar estas cosas, y él solo hace que recibir los impactos
de las ondas de choque. Esto es increíble. Incluso, mira, hicimos un ejercicio de personas que no se conocían para nada, porque las que se conocían las combiné, a ver si tenían alguna dolencia o habían tenido algún tipo de operación, que queda, pues bueno, siempre queda el residuo energético de las células dañadas, aunque ya no te duela, pero la memoria celular está ahí. Y muchísimas personas detectaron, pues, bloqueos, vamos a decir esta palabra, bloqueos, en personas que no conocían utilizando el péndulo y siendo novicios, ¿no? Esto es una maravilla. Claro, este conocimiento dice, bueno, ¿y esto cuándo se remonta? ¿De dónde viene? Pues esto, lo decíamos antes, esta técnica o este arte, no reglado, pero sí real, viene de tiempos ancestrales. Y me remito otra vez cuando descubrían aquellas minas de oro, de plata, cobre, etcétera, etcétera, o los flujos de agua, los romanos que eran unos cracks en esto. Oiga, no iban haciendo agujeros por la montaña hasta que encontraban un pozo o una corriente subterránea. Y ahí iban con unos criterios muy ajustados de detección y de profundidad. Correctamente. Es un arte, es un arte que necesita que la persona fluya, nada más. Necesitas generar tu proyecto mental, tu necesidad o tu ilusión, y tu organismo, al fluir, simplemente se manifiesta a través tuyo. O sea, si lo estás usando a nivel terapéutico, pues tu mente hará la pregunta correspondiente y el péndulo dará la respuesta pertinente. Simplemente conozco personas que están trabajando así y son los curanderos. Curandero, te curas tú. La persona que está haciendo ese testaje y esa lectura de tu organismo o de tu emoción o de tu necesidad, simplemente está preguntando sí o no y ya está, no hay más. Pero eso le permite ir seleccionando las preguntas perdón, que va haciendo y que van fluyendo. O sea que realmente el arte de la radioestesia es arte sano y es para el bien de todo el mundo. Realmente para mí es, no es mi especialidad, pero sí que lo conozco, sí que tengo personas cercanas que están trabajando con ello y para mí el máximo respeto, evidentemente. Hablemos un poco también de estas líneas Ley, líneas Harman o líneas Curry. Esto es un tema interesante también, ¿verdad, Xavi? Porque dice, oiga, hay unas líneas energéticas en la Tierra, pues bueno, las líneas Ley, L-Y, son un tipo de alineaciones energéticas que, bueno, se podrá discutir si existen o no existen, si se está de acuerdo o si no, pero que los que son creyentes y practicantes de la radioestesia y las personas documentadas, pues saben que hay unas alineaciones energéticas que, bueno, pueden favorecer muchas cosas. ¿Qué sabes tú de las líneas Ley? A ver, las líneas Ley no es mi especialidad, ni las líneas Ley, ni las líneas Harman, ni las Curry. Yo solamente sé que son frecuencias energéticas que están en el subsuelo, que tienen sus orientaciones y tienen sus cruces y tienen su fluidez. Yo solamente tengo muy claro que cuando estás en un cruce de estas frecuencias energéticas naturales, porque son propias del planeta, con determinados espacios que son chakras, etcétera, o sea, son puntos telúricos de altísima información,
bueno, depende de cómo seamos capaces de interactuar con ello, pueden ser, le podemos sacar un partido positivo o una información totalmente negativa y muy perjudicial. Pero, a ver, sí que tenemos puntos telúricos donde hay una canalización cosmológica telúrica brutal, y eso nos permite pasar a planos de evolución personal e incluso que nosotros podamos transferir más allá de nuestro estado físico, sino a través de conciencia no hay límite, y hay espacios donde si estamos ahí un rato, pues empezamos a bajar energéticamente, bajar, e incluso a autointoxicarnos gravemente. O sea, a ver, aquí hay mucho trabajo, dijéramos, de divulgación y de formación, que realmente sería muy importante trabajar con ello. Yo para esto desarrollé unas herramientas hace muchos años, que incluso con Juan Carlos Sánchez Párez de Chile, es una persona discapacitada visual, pero altísimamente capaz de conciencia y de trabajo. Hicimos un libro que se titula Vitro-Quantic, Sanación Cuántica de la Hora, donde unas herramientas para trabajar precisamente esas zonas geopatógenas o negativas eran los trigramas o los biogramas, o sea, herramientas, incluso las tres fuerzas, herramientas para trabajar lo que es el Feng Shui. El Feng Shui tampoco lo hemos inventado nosotros, el Feng Shui hace muchísimos años que lo desarrollaron, y es real, es como los meridianos, las orientaciones. No es lo mismo estar norte-sur que este-oeste, etcétera, etcétera. Eso lo he dicho muchas veces. Pues bueno, con los trigramas o bigogramas podemos armonizar el espacio donde estemos o descansemos o trabajemos, precisamente para contrarrestar esa información de esas líneas telúricas. Incluso hay más herramientas específicas para poder, si por ejemplo una zona te está gestionando una mala hidratación tóxica de los minerales, pues también tenemos herramientas para contrarrestar esa mala información, para que tu organismo sí lo reconozca y pueda reaccionar, o hay una frecuencia perturbadora, pues también la puedas gestionar de mejor manera. A ver, yo me he centrado en desarrollar herramientas para los profesionales que están trabajando en esas materias, en las materias energéticas, para que podamos mejorar el bienestar, sea biológico y del espacio también. Pero claro, entrar en profundidad en líneas Uri, Hallman, etcétera, es que esto es muy amplio, es que esto es para hacer, decir, vamos a hacer una formación para poder trabajar y para poder aprender y para poder evolucionar en este campo, no una pincelada. Esto es mucho más serio de lo que somos conscientes. Mira, a mí, sabes, Xavier, amigos y amigas que nos escucháis, lo que me llamó la atención, y era jovencito, un día en la iglesia, con mi abuela, estábamos allá, yo la acompañé, como buen nieto, y recuerdo que decía, ¿sabes? En la ceremonia pues te hacen levantar cuando estás sentadito, que además está muy bien sentado, allí en la fresquita, porque, bueno, las iglesias, las ermitas, las basílicas están ubicadas en puntos, no están al azar, están muy bien ubicados y son muy energéticos, y por eso da ese bienestar. Y recuerdo que decía, venga, levántate, Ferran,
venga, ya nos podemos sentar. Yo estaba aquí, mirando para aquí, mirando para allá. Y levántate y siéntate, levántate y siéntate. Y recuerdo que le pregunté, digo, ¿pero por qué si sentados, pues, estamos tan bien? Dice, no, porque es por respeto a la ceremonia y tal. Digo, vale. Pero a mí me quedó algo allí, pues como en el tintero. Me quedó un interrogante metafísico, cuántico. Y un día me puse ya, años después, a investigar esto de tanto levántate, siéntate, y saqué una conclusión que posiblemente sea errónea, Pero digo, a ver si es que se está tan bien, se está tan relajado en estos sitios de poder energético, que a lo mejor la gente se quedaría frita, y lo digo con todo el respeto, es decir, dormida, y por eso hay esta acción de levántate, siéntate, para tenernos dinámicos. Y empecé a indagar, digo, oye, y las iglesias, los campanarios, sí, para las campanas, oye, pero las torres también son acumuladores, y bla, 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 bla. Y hasta que llegué a puntos y conclusiones fascinantes para mí, personalmente, que empecé a encontrar ciertas relaciones extrañas en las iglesias. Digo, estas iglesias están, además de lugares energéticos muy potentes. Nunca se hará, por ejemplo, una iglesia donde hay un voloteo de abejas. Fíjate, raramente hay nidos de abejas en las iglesias, porque las iglesias se ponen en vórtices de la energía negativos, por lo que sea con su aleteo, cambian la frecuencia vibratoria y pasan de polo negativo a polo positivo, que esto es una cosa curiosa. Pero es que además me di cuenta, Xavier, de que estaban más o menos algunas alineadas, ¿no? Y digo, a ver si es que están además de bien ubicadas, alineadas con las líneas ley. Y por ejemplo tenemos algo que es fascinante, y invito a nuestros amigos y amigas que cojan un mapa y que cojan, por ejemplo, pues las iglesias basílicas marcadas que hay, por ejemplo, desde Irlanda, trazando una línea recta, que sí, habrá su mitología, habrá su historia, pero en Irlanda hay un trazado muy curioso que empieza en una isla prácticamente desierta, donde se dice la historia que el arcángel Miguel se habría aparecido a San Patricio para ayudarle a liberar ese país de entidades oscuras, ¿no? Y aquí surge el primer monasterio de Scaling Michael, ¿no? La Roca de Miguel. Curiosamente vas trazando línea y el siguiente es el Saint Michel's Mount, el monte San Michel. Sigues trazando y hay el Mont Saint-Michel en Francia. Sigues trazando línea recta y va a parar a la Sacra di San Michele. Dices, oiga, esto mola, ¿no? Sigue la investigación y vas a parar al santuario de Di San Michele Arcangelo. Sigues trazando la línea, oye, y esto pasa por esta línea ley, por el monasterio de Simi. Dices, bueno, ¿y esto tendrá fin o no? Pues también pasa por el monasterio del Carmelo en Israel. Concretamente el Monte Carmelo en Haifa. Y dices, ¿cómo puede ser que ya cuando se hicieron estas iglesias, más o menos rondando el siglo XII, sabían la alineación tan perfecta, sin la cartografía correcta, a no ser que supieran algo de las líneas ley energéticas, que finaliza en el monasterio de Monte Carmelo en Haifa, Israel? Evidentemente, nosotros nos pensamos que descubrimos la pólvora, pero es mucho más antiguo el conocimiento y culturas mucho más avanzadas que la nuestra. O sea, realmente las energías telúricas están ahí por algo, están ahí para manifestar su fuerza energética y su propósito. O sea,
Fíjate que eso lo he experimentado yo, no me lo tienen que decir, lo he experimentado. O sea, cuando yo en su momento de la vida tuve problemas emocionales graves por mi estado de salud, por lo que estaba viviendo, etcétera, ¿sabes dónde me iba a meditar? Me iba a la cueva de San Ignacio de Loyola, en Manresa. ¿Por qué? Porque es un centro energético altamente potente. Fíjate que Ignacio de Loyola fue donde escribió los ejercicios espirituales. O sea, es una base energética potente. Las iglesias siempre han usado esas frecuencias energéticas para las personas que hemos tenido problemas y hemos podido fluir en esa armonización. Entonces ahí se añaden geometrías, se añaden cromáticas, se añaden vitrales, se añaden columnas, se añaden posicionamiento, etcétera, etcétera. Y evidentemente lo que has dicho, si te quedas quieto, puedes entrar en un estado, dijéramos, de desconexión, no necesariamente sueño, sino de desconexión, de relajación, que permite que fluyas en otros estados de conciencia mucho más elevados. Siempre han existido esos conocimientos. Es que además, mira, los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, eran personas muy conectadas con la naturaleza de antes, ¿no? Si ahora miraran y vieran tanto bloque, tanta casa y tanta casa que falta para vivir mucha gente, que dices, oiga, ¿aquí qué pasa, no? Pero este es otro tema. Ellos estaban muy conectados con la naturaleza, con los bosques, los tipos de árboles, cómo fluía el agua de los ríos. Incluso los druidas hablaban del wyvern, ¿no? Que era como pues la energía fluía por la tierra. Y es curioso que, pues según cómo fluye esta energía, bueno, tengo que hacer un apunte, que esto la gente no lo sabe. La reina Isabel II, fallecida en cuerpo, después por una técnica del Urush Daur, una antigua técnica sumeria, hubo una migración de almas. Y esto Carles Torá nos lo explicó muy bien en el pasado Congreso Sabien. Ella fue consagrada como druida y curiosamente se filtró una filtración y se puede ver en YouTube cómo la reina Isabel II, muy joven, está en un acto ceremonial druida. No, lo siguiente. Claro, estas personas, estos druidas, estos sacerdotes celtas, muy conectados con la naturaleza, pues debían, a base de, supongo que de observación, saber cosas realmente alucinantes, ¿no? Y, por ejemplo, hay templos aún druídicos, ¿no? Como el de Abeburi, sabían de líneas telúricas, de líneas Ley, de líneas Harman, Curry, etcétera, etcétera. Y yo tengo una teoría. ¿Quieres que te la explique, Xavier? Por favor, sí, gracias. Porque si los druidas eran posteriores, por ejemplo, a los primitivos, pongamos neandertales, cromagniones, pero si en un tiempo anterior a los druidas ya se utilizaban megalitos, como por ejemplo los dólmenes, que a mí me fascinan, que se nos han dicho que eran monumentos funerarios. Yo tengo mi teoría particular, esto lo podemos hablar un día con un café o unas patatas bravas, con quien sea, porque esto me fascina. Que que habían huesos de personas que habían fallecido y eran espacios funerarios. Pero ¿y si resulta que habían fallecido porque habían tenido una agresión de un animal salvaje o de un combate con una tribu rival y buscaban esa recuperación celular, esa sanación, y se introducían dentro del dolmen, que eran lo que podríamos llamar a día de hoy los hospitales energéticos? Yo tengo esta teoría,
que los dólmenes están ubicados donde están ubicados, que en muchos casos se ha llegado a hacer construir encima algún tipo de arquitectura religiosa, aprovechando ese pepinazo energético que fluye de la tierra natural. Evidentemente eso es un amplificador del campo de frecuencia. Realmente es una caja Faraday, podríamos decir, ¿no? O sea, es un campo de resonancia. Y la teoría que has propuesto de hospital o punto de recuperación tiene sentido. Tiene sentido. Lo que pasa es que antiguamente las personas evolucionaban más individualmente que actual. Entonces, a lo mejor en un momento determinado era una persona en soledad y ahí quedaba finiquitada, pero no porque fueran espacios funerarios. Si realmente fuesen espacios funerarios, habría una inmensidad de huesos y en cambio hay una limitación muy limitada. Una cosa me parece que puede explicar la otra, por favor. Exactamente. Después hay algo, está en Egipto, concretamente en Ábidos, en aquellos, bloques infumables que no me vengan con milongas, que lo movían con palancas y poleas, porque aquello necesitas como mínimo una santa grúa de la mejor marca existente a día de hoy. Pues en Ábidos, Egipto, alguien descubrió hace muchas décadas que había en una pared grabado algo que no podía haber sido hecho con cincel, martillo y cincel de cobre, que parecía como una tecnología láser que está inscrito allá, perfecto, sin fallo alguno. Pero fíjate que se le puso el nombre de la flor de la vida, que también está diseminado, esta geometría, dicen, sagrada por muchos lugares y culturas ancestrales, que coges la flor de la vida y la colocas sobre la Tierra, encajando con 2 puntos para que se alinee, y coincide con puntos muy curiosos del planeta Tierra, que son, por ejemplo, la meseta de Giza, en Egipto, con templos de gran renombre, por ejemplo, Notre Dame, catedrales y antiguos sitios de poder. Dicen, oiga, pues vaya extraña coincidencia, Manolo. ¿Qué opinas? No hay coincidencias, hay estrategias. Antiguamente existía la estrategia geobiológica y natural. Fíjate que hay personas que no vemos, pero que en cambio estamos en un espacio que cuando lo estás viendo a nivel aéreo, por dron o por más alto, si es posible, verás esas gráficas terrestres que están manifestando. El otro día me llegó unas personas que están investigando unos jeroglíficos que hay, pero que realmente reproducen las células madre y son manifestaciones telúricas y en cambio están diciendo no, es que esto es una erosión volcánica y esto es una zona volcánica y esto es una manifestación. A ver, casualidades en la vida no hay casualidades, hay conciencias y conocimientos mucho más antiguos de lo que nos podamos nosotros ni tan siquiera imaginar, mucho más evolucionados. Has hablado de los druidas, pero estos están más para acá, esto hay muchísimo más atrás del conocimiento, no se mueven las piedras porque sí, hay conocimiento, conciencia y capacidad para hacer esas evoluciones terrestres naturales, y después hay personas que tienen la capacidad de manejar eso a su favor.
Y evidentemente la Iglesia ha sido una de las prioridades, las que han tenido una prioridad en este sentido. ¿Por qué? Pues mira, simplemente puedo dar un pequeño detalle. Resulta que los jesuitas son unos de los que más profundamente trabajan la radiestesia. Si eso está en conciencia general, pues imagínate lo que no sabemos. Imagínate lo que no sabemos y no vemos, no leemos, no sentimos, y ahí está. Mira, estábamos hablando de las líneas ley, que son líneas fenomenales, súper saludables, pero hay algo que también emana del suelo, y aquí hay que vigilar mucho, porque supongo que muchas personas se estarán preguntando, y no quiero entrar en polémica, pero, parece que se ha disparado, y son estadísticas reales, pero bueno, la percepción es así, que hay cada vez más casos bueno, no quiero decir la palabra, pero sale en el horóscopo, y además de disfunción celular, la célula buena se convierte en mala, digámoslo así, o de ictus, o de problemas cardiovasculares. Y claro, hay que decir que hay una amenaza silenciosa que también emana del subsuelo y que está en muchos lugares, que es el gas radón, que es un gas que tiene partículas radioactivas, ¿no? Es un gas que emana de la descomposición de elementos radioactivos de la corteza terrestre. Y a veces dices, oye, es que aquí, ¿qué pasa en este edificio? No sé. Hay una cosa, mira, es que una cosa lleva a la otra. A mí me gustaría un día ver en qué lugares de las ciudades, de los barrios, de los pueblos, enferma más gente. ¿Y de qué enferma? Si tuviéramos estos datos, sería alucinante porque podríamos sacar conclusiones muy bestias. Xavier, porque la acumulación, y hablando del gas radón, y así la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, lo dictamina, y también la OMS, ojo, que su acumulación puede ser letal incluso. Evidentemente, el gas radón está más expandido de lo que somos conscientes, porque en principio se nos decía que era una emisión del subsuelo que pasaba a través de las fisuras. Hoy en día el gas radón está en todas partes a través de los materiales. Fíjate que he comentado antes que antiguamente las casas se construían y tenían el suelo de piedra natural, madera cortada en la influencia lunar correcta, o sea, había un proceso, no se perjudicaba la madera antiguamente. Hoy en día cortas y al poco la madera se está destruyendo porque está mal cortada. Un pequeño inciso con la madera. Antes de cortar un árbol, antiguamente se le dejaba el hacha en su base y la planta que sustituiría su espacio para que transfiriera ese conocimiento natural de la naturaleza. Y se le pedía permiso, evidentemente. O sea, había una cultura. Hoy en día eso no existe. Y en las casas tenemos pues los materiales que tenemos los wifis que tenemos las pantallas que tenemos mucha toxicidad que está ampliando la información del radón. O sea, y el radón es uno de los elementos que ha difundido más el tema celular, el tema cáncer, entre otras cosas. O sea, podemos tener cansancio, podemos tener estrés, podemos tener mala función renal, etcétera, etcétera. Pero es altamente tóxico, y es altamente tóxico de lo que vivimos. Fíjate que reitero lo que he dicho. Es muy importante esa reconexión con la naturaleza, ese tocar de pies al suelo, ese sentir el agua, fluir con el agua, fluir con la vida. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay una carga iónica
súper favorable para nosotros. En cambio, en un espacio cerrado es una carga iónica totalmente perjudicial. En fin, no es ir al aire libre nada más, sino es ir a la vida, por favor. Y tanto que sí. Y ojo con algunos electrodomésticos, ojo a estas personas que pues echan estos productos para limpiar las vitrocerámicas cuando la vitro aún está caliente, aquello que emana. Ojo con ese gas radón que puede salir de la nevera, porque a lo mejor explicaría muchas cosas de lo que pasa. Yo siempre recomiendo a ventilar estos edificios inteligentes, estas casas que no se ventilan. Ya me dirás tú. El gas radón, además, fíjate que es este gas radioactivo que se descompone de la desintegración. Es, bueno, de hecho es un producto de la desintegración del torio y el uranio. Que ahora, a lo mejor no sé, vendrán por aquí los Pirineos, que hay mucho gas radón buscando estos minerales raros y no empiezan a agujerear las montañas. En fin, que hay cosas que hay que saber, cosas buenas que hay que saber y cosas malas que hay que saber para evitarlas, ¿no? Es así la vida. Xavier Vilajosana, qué maravilla. Además, serás ponente del próximo Congreso Sapiens, que vas a traer tus bolas mágicas, tus cristales mágicos que bueno, yo tu conferencia la espero con muchas ganas, como todas las otras, ¿eh? Como sé que funciona muy bien lo que vas a hacer, va a ser fascinante, amigo. Muchísimas gracias. Por favor, Ferran, sabes que siempre es un placer interactuar y como siempre digo, el que más aprende soy yo. Tú no puedes imaginarte lo que hoy me has permitido aprender con tus magníficas explicaciones. O sea, como bien sabes, para mí eres un maestro, pero un maestro de muy alto nivel. Yo simplemente soy ese aprendiz perpetuo de toda la vida y espero continuar aprendiendo y espero también y deseo con ilusión ese congreso para poder tener esa interacción con las personas que consideren, curiosidad simplemente o interés o necesidad, lo que sea más oportuno y necesario. Y para eso estamos, para poder ayudar en lo que sea menester. Pues ve cogiendo energía, que hablamos de líneas energéticas, porque vas a trabajar un montón, que seguro que te vendrán a tu mesa muchísimas personas a partir de la conferencia. Xavier Majó, muchísimas gracias, amigos y amigas. Es que el tiempo se nos va y yo disfruto con estos temas. Oiga, esto da algo dentro de nuestro espacio corporal, en estos trillones de células, que dices, esto me resuena, esto me recuerda algo, o esto simplemente me informa de cosas interesantes. Recordad que las líneas ley son como nuestros caminos de la vida, son invisibles, pero están. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial.